La noche del 16 de enero de 2019 era fría y oscura, en los campos que separan Meco de Villanueva de la Torre. El aire helado de la meseta castellana cortaba la respiración y el silencio. Solo era interrumpido por el trote alegre de 4 perros sobre la tierra húmeda. Al frente de la pequeña manada caminaba una joven, ilusionada con el destello de unos collares luminosos que acababa de comprar por internet. Era un capricho, una pequeña alegría para proteger a sus animales en la oscuridad. Aquel paseo no estaba en su rutina habitual, fue una decisión espontánea, motivada por la emoción de estrenar aquellos collares de luz. Los animales, testigos mudos de todo lo que estaba a punto de ocurrir, corrían a su alrededor. Su comportamiento, tranquilo y confiado, sugería que la amenaza, cuando llegó, no vestía el rostro de un extraño. El peligro, esa noche, tenía una cara familiar. Miriam nunca volvería a casa. Miriam Vallejo Pulido, a sus 25 años, era pura vitalidad y generosidad. Para sus amigos y familiares, era simplemente Mimi, una joven alegre, servicial y con una vocación innata para ayudar a los demás. Su amor por los animales no era una simple afición, era una parte fundamental de su identidad, una extensión de su carácter protector y amable. Vivía en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, pero sus raíces y su corazón familiar estaban en la cercana Alovera, donde residían sus padres. Su tía, María, la describiría tiempo después como un pilar que unía a la familia, una persona que reflejaba en cada acción los valores de respeto y bondad que le habían inculcado. Su compromiso iba más allá de su círculo íntimo. Miriam dedicaba parte de su tiempo libre a ser voluntaria de protección civil en el municipio madrileño de Villalbilla, un servicio desinteresado que demostraba su deseo de construir una sociedad mejor. Se encontraba en un momento dulce de su vida, trabajaba como administrativa y estaba rodeada de gente que la quería. Como muchas jóvenes de su edad, usaba las redes sociales para conocer gente, aunque, contrariamente a las primeras especulaciones, los informes de la Guardia Civil confirmaron que era prudente y que rara vez compartía su número de teléfono personal. No había conductas de riesgo, solo la normalidad de una vida joven y plena. Villanueva de la Torre, en el límite entre Guadalajara y la Comunidad de Madrid, es una de esas localidades tranquilas donde la vida transcurre sin grandes sobresaltos. En el año 2019, la tecnología ya formaba parte del día a día, con móviles y redes sociales plenamente integrados en la vida social. En este contexto de aparente normalidad, Miriam compartía un chalet con su amiga, Celia, una convivencia que parecía funcionar sin problemas. Sin embargo, en octubre de 2018, pocos meses antes del suceso, un tercer inquilino se mudó a la casa. Sergio, un joven de 29 años, aficionado a la pesca y compañero de trabajo de Celia, con quien había iniciado una relación sentimental. La dinámica de la convivencia cambió. Aunque al principio todo parecía ir bien, con el tiempo empezaron a surgir problemas y fricciones. La relación entre la pareja y Miriam, según los investigadores, pareció deteriorarse en las últimas semanas. Miriam le confesó a su propia amiga que se sentía incómoda, que notaba que Sergio no le hablaba y que, a menudo, sentía que sobraba en su propia casa. Este malestar no pasó desapercibido para su familia. Su propio padre, Juan, declararía más tarde que días antes de su muerte, notó a Miriam triste. Al preguntarle qué le ocurría, ella le respondió con una frase cargada de significado: «Ellos viven su vida y yo, la mía», aunque no quiso entrar en detalles. Aquellas palabras sembraron la semilla de un conflicto latente, una tensión silenciosa que se respiraba entre las paredes de la casa. El 16 de enero de 2019 comenzó como un día cualquiera, nadie imaginaba que terminaría en tragedia. Alrededor de las 8:30 de la tarde, Miriam salió de su casa en la calle Sierra de Ayllón. Llevaba consigo a su perro y a otros 3 propiedad de Sergio, emocionada por probar los nuevos collares luminosos que acababa de recibir. Se adentró en un camino de tierra que une Villanueva de la Torre con el término municipal de Meco, un paraje aislado y sin iluminación, a unos 500 metros de las primeras viviendas. Durante el paseo, mantuvo una conversación por el móvil con un chico al que estaba conociendo, llamado Javier. La llamada transcurrió con total normalidad. Él declaró que colgó para entrar en una piscina
y que no escuchó ningún ruido de fondo, ninguna señal de alarma. A partir de ese momento, se abrió una ventana de tiempo de apenas 20 minutos. 20 minutos de silencio absoluto, en los que el destino de Miriam quedó sellado para siempre. A las 9 menos 8 minutos de la noche, una pareja que caminaba por la zona se topó con una escena dantesca. Encontraron el cuerpo de Miriam tendido en el suelo, rodeada de sus perros. De inmediato, llamaron a emergencias. Los sanitarios que llegaron al lugar solo pudieron certificar su muerte. La autopsia revelaría más tarde una violencia desmedida, un ensañamiento que helaba la sangre. Miriam había recibido entre 84 y más de 90 puñaladas repartidas por todo el cuerpo. La agresión sexual fue descartada desde el primer momento. Quien la atacó no buscaba otra cosa que acabar con su vida de la forma más brutal posible. La investigación desveló un detalle aún más trágico. Cuando aquella pareja la encontró, Miriam seguía con vida. Agonizaba en silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra que pudiera identificar a su agresor. La justicia perdió, quizás por segundos, la oportunidad de escuchar el nombre que desde entonces todos han estado buscando. El grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos se hizo cargo de un caso cuya brutalidad apuntaba, desde el inicio, a un móvil personal. Un ataque tan salvaje solo podía ser fruto del odio, la ira o la venganza. Las pesquisas se centraron de inmediato en el círculo más cercano de la joven. Se investigó a sus exnovios, que fueron rápidamente descartados, y la lupa se posó sobre sus compañeros de piso. Pronto, todas las sospechas recayeron sobre Sergio. Su coartada presentaba fisuras insalvables. Aseguró que en el momento del suceso se encontraba en casa jugando con la consola de videojuegos, pero los análisis técnicos demostraron que, si bien estaba conectada a Internet, no registró actividad alguna durante la franja horaria crítica. Pero el detalle que hundió su versión fue aún más específico. El videojuego de pesca al que supuestamente jugaba ni siquiera permitía partidas online. 7 meses después, en agosto de 2019, fue detenido e ingresó en prisión provisional. Los investigadores habían descubierto que Celia y el hermano de Sergio habían mantenido conversaciones por WhatsApp donde ella, rota de dolor y sospechando ya de su exnovio, le explicaba que Miriam podría haber sorprendido a Sergio siéndole infiel en el propio sofá de la casa, e incluso haberlo visto consumir cocaína. La hipótesis era clara. Sergio pudo haberla silenciado para evitar que Miriam revelara su traición. La prueba que parecía definitiva llegó del laboratorio. Los análisis encontraron perfil genético de Sergio en la etiqueta trasera de la sudadera que Miriam llevaba puesta la noche de su muerte. Para la Guardia Civil era la confirmación de su teoría. El ataque se había producido por la espalda, sujetándola por el cuello, un gesto que habría dejado su ADN en ese punto exacto. La defensa, sin embargo, contraatacó con una explicación alternativa: la transferencia de ese material genético en la lavadora. Argumentaron que, al compartir piso y hacer la colada juntos, el ADN de Sergio podría haberse transferido a la prenda de Miriam de forma accidental. Pero un informe pericial de la propia Guardia Civil consideró esta posibilidad altamente improbable. Según los expertos, el detergente habría borrado el perfil genético y, en caso de haber sobrevivido, se habrían encontrado restos en otras partes de la sudadera, no únicamente en un lugar tan específico y compatible con un forcejeo. A pesar de la contundencia de los informes, la duda razonable había sido sembrada. En diciembre de 2019, ante la falta de pruebas que se consideraran irrefutables, Sergio fue puesto en libertad provisional. Con el principal sospechoso en la calle, la investigación entró en un oscuro laberinto. Y entonces, en diciembre de 2020, el caso dio un giro tan inesperado como desconcertante. Un hombre llamado Alberto Berzosa, un politoxicómano que había coincidido con Sergio en la cárcel, se autoinculpó del crimen. Berzosa, que acudía a un centro de la ONG Remar para tratar su adicción, confesó los hechos a varios monitores y envió mensajes a un voluntario que no dejaban lugar a dudas, confesando lo que había hecho y haciendo referencia a que le asestó 68 puñaladas. Sin embargo, desde el primer momento, los investigadores no dieron credibilidad a su testimonio. Su confesión estaba plagada de inconsistencias y parecía más el producto de un estado mental alterado
o de la influencia de haber conocido el caso a través del propio Sergio en la prisión. La posibilidad de que Berzosa, en su vulnerabilidad, hubiera absorbido detalles del suceso para construir un relato falso era demasiado alta. Su declaración, lejos de arrojar luz, solo añadió una capa más de confusión. Sin pruebas concluyentes contra Sergio y con una confesión inverosímil de Berzosa, la causa llegó a un punto muerto. En mayo de 2022, el juzgado de instrucción archivó provisionalmente el caso, una decisión que fue ratificada en enero de 2023. La resolución judicial hablaba de fracaso de la investigación, palabras que cayeron como una losa sobre la familia de Miriam, dejándolos en un doloroso limbo de impunidad. Cuando la esperanza parecía agotada, en julio de 2025, el caso de Miriam Vallejo dio un vuelco espectacular. 6 años y medio después de aquella fatídica noche, la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid reactivó oficialmente la investigación. La reapertura no se basaba en una simple revisión, sino en una línea de investigación completamente nueva y secreta, fruto de nuevos indicios que apuntan a un cambio de paradigma, la más que probable participación de varias personas en el ataque. Esta nueva hipótesis descarta a Sergio como el único autor material y abre un abanico de posibilidades que hasta ahora no se habían explorado con la misma intensidad. De repente, pistas que en su día pudieron parecer secundarias, cobraron una importancia capital. La brutalidad del ataque, con casi 90 heridas que, según algunos análisis, podrían haber sido infligidas con diferentes armas, ya sugería esta posibilidad. Pero, sobre todo, se recuperó el testimonio de una testigo que, en los primeros momentos de la investigación, declaró haber escuchado a Miriam gritar en plural: «Soltadme, dejadme». Aquel grito desesperado, perdido durante años en los documentos del sumario, se convertía ahora en una pieza clave del puzzle. Para explorar esta nueva vía, el 17 de julio de 2025, se llevó a cabo una exhaustiva reconstrucción de los hechos en el mismo camino de Meco, donde Miriam perdió la vida. El despliegue fue extraordinario. Agentes del grupo de homicidios, especialistas del laboratorio de criminalística, drones que peinaban la zona desde el aire y guías caninos rastreando cada centímetro de terreno. El objetivo era claro: buscar nuevas evidencias y reinterpretar las antiguas bajo la luz de la nueva hipótesis. Aunque no ha trascendido información oficial sobre nuevos sospechosos, se trabaja sobre la tesis de que no fue un único agresor. La violencia extrema, el grito en plural de Miriam y la complejidad de la escena apuntan a que alguien más participó, ya fuera sujetando a la víctima, vigilando o incluso participando activamente en la agresión. La investigación, por tanto, se centra en volver a analizar el entorno de la casa, las relaciones y posibles cómplices que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Para la familia de Miriam, esta noticia supuso una inyección de esperanza en medio de un dolor que nunca ha cesado. Su tía, María, confirmó que existen nuevas pruebas periciales. Su padre, Juan, con la voz rota por la emoción y el peso de los años, lo resumió en una frase que encapsula su lucha: «Esto nos da toda la esperanza, pero está siendo muy duro para toda la familia volver a revivirlo», dijo. El caso de Miriam Vallejo es una crónica dolorosa sobre la confianza traicionada y la fragilidad de la justicia. Nos recuerda que detrás de cada titular y cada expediente judicial hay vidas humanas reales que merecen ser recordadas con dignidad y respeto. La perseverancia de una familia que nunca se rindió y el compromiso de unos investigadores que se negaron a olvidar y que han logrado reabrir una puerta que parecía cerrada para siempre. ¿Qué opinas de este giro en la investigación? ¿Crees que la nueva hipótesis de varios autores finalmente traerá las respuestas que la familia de Miriam merece? Déjanos tu opinión en los comentarios, siempre desde el máximo respeto. Si este relato te ha conmovido y quieres seguir de cerca los avances de este y otros casos, regálanos un like y suscríbete al canal. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización.
Gracias por acompañarme en el recuerdo de Miriam Vallejo, la joven de 25 años que solo salió a probar unos collares de luz para sus perros y cuya propia luz se apagó aquella noche. Hasta el próximo caso.